buenas tardes. Les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula La importancia de los códigos de ética en los entes públicos. ¿Qué son y cuál es su finalidad? Para el cual, fíjense que tenemos dos invitados. Es una invitada y un invitado, solamente que nuestra invitada tiene algunos problemas técnicos. Esperamos que se incorpore en cuanto se solucionen, esperamos que sí se logre, pero bueno, por lo pronto les presento a Salvador Vázquez Caudillo, quien es presidente de la Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, pero también es integrante del Comité de Participación Ciudadana de Aguascalientes. Si se logra incorporar con nosotros en un momento, también estaría con nosotros Iris Arcelia Ulloa Don Juan, quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana de Tabasco y también es secretaria de la Comisión de Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana. A Salvador, antes que todo, pues me gustaría que nos dieras aquí un saludo de bienvenida, por favor. Muchas gracias, Lucero. Pues mira, saludarte nuevamente, estar en este programa Construyendo Ciudadanía con Integridad. Es un gran honor porque es un programa que trata de llegar a más ciudadanos y ciudadanas interesados en estos temas del control efectivo de la corrupción y sobre todo de temas de integridad, que es lo que buscamos los CPCs en las entidades federativas. Saludar a todo tu auditorio, como siempre, esperando que este tema les sea de interés, porque, como siempre digo, los códigos de ética y los códigos de conducta son los ovnis de las instituciones, es decir, todos los han escuchado, pero nadie los ha visto, ¿no? Entonces, muchas gracias y aquí estoy a la orden para, esperemos que nuestra querida amiga Iris se pueda solucionar los problemas técnicos, siendo un programa en vivo, justamente de eso se trata, ¿no? De que en ocasiones la tecnología nos falla y bueno, aquí podremos aventajar y charlar sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, Salvador. Y ya lo mencionabas, realmente los códigos de ética es, a lo mejor para quienes están inmersos en el servicio público, pues ya es un tema como muy común, muy escuchado, pero a lo mejor para la ciudadanía, por hablar así en primera instancia de un código de ética, nos da a entender qué es. Pero incluso para los propios servidores públicos y las servidoras públicas, aunque es un tema muy escuchado, muchas veces ni siquiera tienen claro para qué está ahí, por qué, o sea, muchas veces decimos, pues ¿por qué? Porque es una obligación, pero hasta ahí, ¿no? Y la idea de nuestro programa de hoy justamente, pues es platicar un poquito acerca de por qué es importante, qué son, qué contienen y al final de cuentas, qué tienen que ver con un tema tan importante en el que estamos inmersos tanto Salvador como yo, que es el tema anticorrupción, ¿no? Entonces, justamente vamos a empezar a platicando un poquito de eso. Entonces, Salvador, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de, pues, de qué son los códigos de ética en general. Mira, comencemos que son documentos normativos que reúnen valores y principios dentro de una institución. Y ahorita que mencionabas que tal vez era más conocido para los servidores públicos, fíjate que en estas charlas que hemos o que he llevado a cabo, tanto para el servicio público como para el sector privado, me he percatado que el sector privado lo conoce más, el código de ética, es decir, están, no sé si es una obligación interna de las empresas, pero mínimo sí han leído por lo menos una vez estos códigos. Y en el servicio público es al contrario. Sí saben que existe, sí saben que se aprobó, pero no saben de qué es, cómo se aplica, si realmente se aplica, y luego nos
nos llevamos la sorpresa, Lucero, de que recordemos para los amigos y amigas seguidoras de tu programa que son servidoras públicas, personas servidoras públicas, que cuando llega una auditoría, lo primero que te piden es una carpeta que se llama COSO, de control interno. Y en esa carpeta COSO vienen documentos que te requieren siempre si entregaste el código de ética, si lo entregaste vía electrónica, vía física, si lo leyeron, si tuvieron capacitación, y resulta que todas las instituciones dicen que sí cumplen, y cuando les preguntas ya directamente a los servidores públicos, pues no los conocen. Y entonces, tiene que ser estos documentos, no describe situaciones concretas como tal, es decir, los códigos de ética mencionan el qué general de cómo se debe actuar dentro de una institución a través de estos valores y principios que conforman el servicio público, aunados con los valores y principios de la persona, ¿no? Porque en ocasiones o muchas veces no coinciden estos valores que tiene la persona con estos valores y principios que tiene la institución. Y ahí es donde se complementa, es decir, hasta dónde yo puedo hacer lo mejor de la institución y de alguna manera terminar con esas malas prácticas que se vienen manejando, ¿no? Entonces, también debemos de recordar que los códigos de ética surgen por la necesidad que requiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue aprobada en la reforma del 2015 junto con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y en donde señala que deben de ser sí o sí obligatorios estos instrumentos dentro de las instituciones. Y entonces vuelvo a lo que mencioné, el código de ética dice el qué y el código de conducta dice el cómo, es decir, cómo reaccionar, cómo actuar dentro de la institución. Y hay muchos temas, tú bien lo sabes, tú que impartes estos talleres de códigos de ética en las instituciones y los códigos de conducta, de pronto nos damos cuenta de esas malas prácticas que venimos haciendo los servidores públicos, ¿no? Tan mínimas como el cómo recibir a la persona en una ventanilla, ¿no? Que si lo dejo ahí parado, que si le hago perder el tiempo, y todo eso implica una acción de ética y una acción de conducta. Y más allá, yo creo que es muy emocionante este tema y muy interesante. Yo creo que es generar estas políticas de integridad dentro de las instituciones, después de todas esas malas prácticas que hemos venido haciendo los servidores públicos, nos cuesta mucho trabajo cambiarlas. Y pongo otro ejemplo, el clásico bullying laboral, ¿no? Que dentro de los servidores públicos, por mucha confianza que se tengan, de pronto entran en esas bromas pesadas, que a lo mejor llega un ciudadano que no conoce la institución y escucha cómo se llevan y luego dicen, ¿ya viste cómo se llevan en tal institución? Y desde ese tipo, tal vez de chip básico, yo creo que es lo que tenemos que ir cambiando poco a poco. No quiero abusar tanto, Lucero, más bien lo dejaré aquí para comenzar una charla, esperando que Iris se pueda conectar. Claro, y fíjate, Salvador, tienes mucha razón en lo que decías y lo comentábamos, ¿no? Muchas veces en la iniciativa privada tienen mucho más claro para qué son los códigos y sobre todo los conocen. Ya lo decías tú, yo he tenido la oportunidad de darles talleres y pláticas relacionados a los códigos de ética y códigos de conducta en la administración pública aquí en el estado, desde nivel estatal hasta nivel municipal. E incluso de sus propios códigos de ética. O sea, yo ahora sí que me estudio sus códigos de ética, voy y se los doy. Y muchas veces, ahora sí que cuando llego, la primera pregunta que les hago es, a ver, ¿ustedes saben si tienen o no tienen un código de ética vigente al día de hoy? Algunos ahí temerosos levantan la mano, ¿no? Así como que, ay, sí, creo que sí, y otros mejor ni se meten en problemas, ¿no? O sea, ya desde ahí empezamos, ¿no? Les pregunto,
¿sabes qué principios incluye tu código de ética? No, bueno, pues algunos como que por adivinanza, ¿no? Empiezan, pues respeto, pues, o sea, como que así, ¿no? Pero realmente muy pocos lo conocen a profundidad, ¿no? Y algo que yo siempre les menciono es esa parte, decirles, es que el código de ética no es un librito o un PDF que está bien bonito y que ahí lo vamos a tener, sino realmente es algo que tenemos que aplicar, ¿no? Ya lo mencionabas tú hace ratito, ¿no? Los códigos de ética están compuestos principalmente y generalmente, aunque varía de repente, algunos entes públicos se ven medios creativos y cambian esta composición, pero están compuestos principalmente por 3 secciones, ¿no? Que es la parte de los principios, de los valores y de las reglas de integridad. En teoría, todos los códigos tendrán que seguir esta estructura. Obviamente, se tienen que personalizar de acuerdo a los valores, los principios y las reglas que tengan que regirse en ese ente público, pero tendrán que seguir esa estructura. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una ley que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice que todos los entes públicos deben de tener sus códigos de ética y dice que que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que emitir los lineamientos para la integración de estos códigos. Y justamente esos lineamientos contemplan esta composición de estos 3 puntos, ¿verdad? Entonces, en teoría, pues tendrían que tener eso, pero lo cierto es que yo digo, hablo por el estado de Hidalgo porque me ha tocado verlo aquí, pero yo creo que muchos están en la misma situación. Aún hay muchos entes públicos que no siguen esta estructura, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? O sea, tiene que estar integrado por estas 3 partes. Ahora, ¿qué pasa? Hay uno ve el código de ética de un ente y de otro, y luego son una copia exacta, ¿no? O sea, muchos que hacen, pues mira, los lineamientos me dicen que va a ir así, 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 lo hago tal cual. Y no se trata de eso, porque no podemos pensar que los principios de por ejemplo, de la Secretaría de Salud de X estado, van a ser igual a la Secretaría de Obras Públicas ¿por qué? Porque su esencia es diferente, ¿no? Y si bien en teoría, digamos que pueden ser similares, van a cambiar. A lo mejor en los principios no va a haber tanto cambio porque esos pues son más como universales, pero sobre todo cuando entramos a la parte de los valores y las reglas de integridad, pues realmente sí debe de haber una personalización, y ahí es donde de repente siento que les falla a muchos, ¿no? O sea, a veces les digo que tengo esa oportunidad de repente de darles las pláticas sobre sus códigos de ética, entonces tengo la oportunidad de revisar bastantes códigos de ética aquí a nivel del estado de Hidalgo, y muchos, la verdad es que hasta ni trabajo me cuesta hacer la presentación, porque digo, ay, mira, este es igualito al de que ya se lo había dado, y este es igualito al de acá, ¿no? Y algunos sí los personalizan mucho, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que también deberíamos de tener muy claro, ¿no? A veces pensamos que principios y valores son lo mismo y realmente no, tienen su chiste ahí, ¿no? Adelante, Salvador, por favor. Sí, fíjate, tienes toda la razón, y Hidalgo y Aguascalientes, pues, se parecen casi en su totalidad en este tema, ¿no? Y recordemos también, Lucero, que como bien lo mencionaste, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los lineamientos, para las entidades públicas se les hace muy sencillo jalar, ¿no? Jalar, lo pongo entre comillas, ese código de ética tipo que lanzó el Sistema Nacional Anticorrupción y que las entidades federativas, el caso de Aguascalientes, lo subieron como una herramienta para que ya no batallaran en pensar qué artículos poner dentro de los códigos de ética, ¿no? Entonces, y tienes toda la razón, no puede ser lo mismo un órgano autónomo como la Comisión de Derechos Humanos, como tal vez la Secretaría de Administración del Estado, ¿no? Primero, por la cantidad de personas, de áreas y de servidores públicos que tienen. Y luego, el objetivo de cada institución. Lo más recomendable, como bien lo mencionas, sería analizar cada artículo del Código de Ética y decir, me funciona, lo tengo que modificar o realmente no me funciona. Pero empezamos a revisar justamente estos artículos y llegamos a la conclusión de que
les aplica exactamente a todos, ¿no? Mira, y ahí es donde yo creo que entramos mucho los comités de participación ciudadana, porque recordemos que tenemos una atribución que se llaman recomendaciones no vinculantes. Acá en Aguascalientes, en el año 2020, emitimos una recomendación, todavía yo no entraba, pero emitieron una recomendación, ese pleno, al Supremo Tribunal de Justicia. Y entonces venía un artículo donde decía que la vestimenta para las mujeres era inapropiada. Y entonces cuando se le consulta al magistrado presidente qué se refería con vestimenta inapropiada para el género femenino del Supremo Tribunal, era por llamativos escotes y por faldas relativamente o muy cortas. Entonces, pues le mencionamos, oiga, pero es que está transgrediendo los derechos humanos de las personas, ¿no? ¿En base a qué ustedes fijan que es un escote muy prolongado o una falda muy prolongada, o si los hombres van de tenis o de pantalones no formales, y entonces ahí entraríamos en un contraste, ¿no? O contrariedad. Y afortunadamente nos aceptó esa recomendación y eliminó ese artículo. Pero, insisto, volvemos a lo mismo. Tenemos que revisar a detalle cada artículo porque no todas las instituciones son iguales. Y luego nos tenemos que preguntar, Lucero, yo creo que tú ya llevas un poquito más de ventaja en este tipo de talleres allá en Hidalgo, de que ¿qué es lo que busca el código de ética, ¿no? En las instituciones, porque de pronto la gente dice, bueno, pues sí, ahí está el código, son reglas, pero si las respetamos o no las respetamos no pasa nada, ¿no? Y luego decimos, bueno, ¿hay un comité de ética? No, pues todavía no está conformado, y no está instalado, y entonces ¿de qué sirve el código si no está la autoridad que le va a dar seguimiento? Por un lado, y por el otro, el objetivo es incidir en este comportamiento y desempeño de los servidores públicos, ¿no? De que tengan un mejor servicio, actúen con estos principios, con estos valores. Recordemos que los principios van adheridos al cuerpo, a la persona, al ser humano, y los valores, pues son los que aprendemos en casa, ¿no? Fíjate que ahora que estoy dando clase en las preparatorias y de pronto meto mi gol con este tema de código de ética, la gente no sabe qué es un principio y qué es un valor, ¿no? De pronto confunden que los principios son los valores, y luego cuando les preguntamos de los principios, pues no saben qué son los principios, ¿no? Y recordemos pues que hay principios educativos, laborales, éticos, etcétera, y los valores pues son los que tenemos, que nos aprendemos en casa, que nos enseñan en casa, como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, etcétera, etcétera, y desde ahí tenemos que comenzar. Y luego, no sé si te sucede allá en Hidalgo, yo creo que sí, porque somos muy parecidos, pero esos valores y principios que tiene la persona, cuando cruza la delgada línea roja de la calle a su oficina, que ya se convierte en servidor público, de pronto se pierden, ¿no? Algo pasa, pero se les olvida, que si de pronto dicen, ¿cuál es su principal valor? La honestidad, y entonces la honestidad, de pronto se empiezan a desaparecer papelería de la propia oficina, ¿no? O la clásica mordida, y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa al momento de llegar a la oficina y que esos valores y principios de pronto no se respeten? Y luego llegamos a la casa y lo primero que le decimos a nuestros hijos es que usted debe ser honesto, y si se encuentra algo lo debe de entregar, ¿no? Pero no recordamos que horas antes habíamos hecho algo distinto a lo que manejamos en estos valores y principios. Por lo pronto lo dejo aquí, Lucero, para continuar con esta charla y no abusar del micrófono.
No te preocupes. Fíjate que tocaste varios temas bien importantes y el que decías de que no distinguen la parte entre principio y valor es muy cierto. O sea, realmente en la experiencia que he tenido con los entes públicos, muy pocos llegan a comprender, ¿no? Y realmente eso es bien importante porque ya lo decías, ¿no? O sea, los principios pues son como más universales, más generales, ¿no? O sea, tenemos y de hecho, por ejemplo, muchos de los principios que vienen en los códigos de ética vienen desde los principios que vienen en la Constitución, que dice que tienen que seguir los servidores públicos. Entonces, desde ahí ya vienen así, ¿no? Ya cuando hablamos de valores, pues justo lo decía, son esa forma ya son como conductas, digámoslo así, más humanas, más de cómo vas a actuar, cómo que tienen que ser, y los valores pueden ir cambiando con el tiempo, ¿verdad? O sea, cosas que antes eran bien vistas, ahora ya no lo son bien vistas, o al revés, pueden ir pasando cosas así, ¿no? Y por ejemplo, otro de los puntos que abordabas que me parecen muy importantes es esta parte de que decías, es que muchos ya, y también se los menciono mucho yo, que les digo, sí, ya dan las 4:30, 5, que se tienen que ir y ya, adiós código de ética, código de conducta, yo no me acuerdo qué es eso, y entonces, ya no me olvido. Y les digo, no, pues es que ustedes no pierden el carácter de servidores públicos porque ya es hora de salida o porque es fin de semana. Y esos principios y esos valores se tienen que observar siempre, adentro y afuera, ¿no? Y eso es, y de verdad eso es bien, bien importante y bien trascendente, porque si no, justamente por eso luego es esa mala imagen de las personas servidoras públicas, porque afuera se les olvida que hay ciertos principios, ciertos valores que se deben de observar, ¿no? Fíjate que en los comentarios aquí nos está siguiendo también Carla Colín, compañera nuestra del Estado de México, y nos dice, ¿no? ¿Y qué onda con los códigos de conducta, ¿no? Y efectivamente, o sea, son complementarios, ¿no? Está el código de ética, que el código de ética, por ejemplo, a nivel, me voy a ir un poco como a nivel estatal o federal que pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Para toda la administración pública federal tienen un código de ética que es el que rige todo. En el estatal pasa lo mismo, ¿no? Pero cuando hablamos ya del código de conducta, el código de conducta ese sí ya está personalizado a cada institución, ¿no? Y ese ya está personalizado a cada ente público en particular, ¿no? A nivel municipal pasa un poco, que bueno, nuevamente hablo por los municipios de Hidalgo, pero aquí en el caso de los municipios de Hidalgo, generalmente es un código de ética y un código de conducta para toda la administración pública municipal. ¿Por qué? Por el tamaño, por la carga administrativa, por todo, ¿no? Yo ahí siempre, y les he alegado, es que deberían de tener varios códigos de conducta. ¿Por qué? Porque justamente sus códigos de conducta son los que ya les van a decir ahora sí cómo aplicar esos valores y esos principios que vienen en su código de ética. Es lo que les digo. Miren, tu código de ética puede decir, el respeto es uno de los valores. Pues ya en tu código de conducta vas a decir, tienes que tratar con respeto a las personas o a la ciudadanía que acude a realizar algún trámite. Tienes que tratar con respeto a tus compañeros. O sea, ya se aterrizan esos valores y los principios a las conductas específicas de acuerdo a la particularidad de cada ente público y a lo que les va a aplicar y a lo que no les va a aplicar, ¿verdad? Entonces, justamente ahí está la diferencia entre unos y otros y son complementarios, ¿no? Como un dato estadístico, yo el año pasado hice un análisis de cómo estaban en diferentes mecanismos de prevención de la corrupción los municipios de aquí del estado de Hidalgo. Y de 84 municipios que tenemos, solo 65 tenían código de ética y solo 55 tenían código de conducta. O sea, ni siquiera todos los municipios cuentan con este instrumento, siendo que es básico, porque es lo que les digo, ¿cómo pueden no tener esa guía para saber cómo tienen que actuar día con día, ¿no? Y por eso también es que muchas veces se presentan diferentes actos de corrupción. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me puede parecer tan obvio
que no puedo, que tengo que actuar con integridad, que no puedo agarrar lo que no es mío, que tengo que ser honesto, pero no para todas las personas resulta igual de obvio. Entonces, realmente ahí es bien importante tener claros cuáles son esos principios y esos valores que cada uno debe de observar, ¿verdad? Adelante, Salvador, porque si no yo aquí... En efecto, sí, y fíjate que qué bueno que Carla haga este consulta, ¿no? Este cuestionamiento, porque justamente los servidores públicos se confunden, es decir, a ver, ya tenemos un código de ética y con eso ya estamos por bien servidos, ya cumplimos. Pues no, porque, insisto, el código de ética es el qué y el código de conducta es el cómo, ¿no? El código de conducta es ya donde te determina, como bien lo señalas, las reglas concretas de la actuación dentro de la institución, es decir, aplicar esos valores dentro de la institución y aparte define el comportamiento con los criterios de integridad, ¿no? Mencionabas ahorita cómo debe estar conformado un código de ética, ¿no? Valores, principios y sobre todo las reglas de integridad. Y las reglas de integridad son bastantes, ¿no? Que están también relacionados con los valores, ¿no? Y entonces, ahora en la actualidad, y ahora que acaba de pasar el 8M, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, pues nos encontramos con unas reglas de integridad donde viene ya la equidad de género, que antes no existía, por ejemplo, o la igualdad, ¿no? Dentro de la institución. Y de pronto, en este país machista que todavía no alcanzamos esa igualdad, sobre todo dentro tampoco de las instituciones, para eso sirve estos códigos de conducta, justamente para ir buscando ese comportamiento y de ir cambiando de esas malas prácticas a buenas prácticas dentro de la institución. Y entonces, estos códigos de conducta, como bien ya lo señalas, es más específico, porque en el código de ética, como es tan general, en el código de conducta ya debe venir la misión, la visión y los objetivos de la institución. Y luego ya cuando tienes identificado eso, entonces tienes que ir manejando los valores que vas a aplicar. Y luego ya cuando tengas más o menos estructurado estos valores, tienes que ir analizando qué conductas riesgosas se pueden presentar y como tú bien lo decías, en sentido estricto, pues deberían de tener casi un código de conducta por área administrativa, pero si con uno general, ahora sí se les hace bola, se le engruda, imagínate un código de conducta para administración, para finanzas, no, pues nunca vamos a terminar y los servidores públicos, más allá de entenderlo y respetarlo, pues yo creo que ni le van a entender y le van a dar vuelta, ¿no? Y entonces, también debes de manejar un código de conducta con estos conceptos incluyentes, ¿no? Que también ahora la inclusión es fundamental. Y tan es así que ahora que tenemos elecciones, Lucero, pues está las reglas por la integridad electoral, ¿no? Justamente para ir conociendo estas conductas o más bien para ir disminuyendo o erradicando esas malas prácticas dentro de los procesos electorales por los candidatos, por los partidos, pero también por la ciudadanía, ¿no? Porque recordemos que ahí, pues, ahorita es ¿cómo llamarle? La minita de oro para la ciudadanía de recibir cualquier tipo de pago por el voto, ¿no? Entonces, eso también lo debemos, pero yo creo que eso sería tema de otra charla, para no confundir a tu auditorio sobre el código de ética y código de conducta, y sobre todo estos elementos que debe de tener y además cómo redactar esas reglas de integridad, porque eso es sumamente importante para que lo conozcan tanto para que haya una difusión a lo interno de la institución, pero también a lo externo, ¿no? Porque si los servidores públicos no saben que existen estos herramientas fundamentales, pues la ciudadanía tampoco va a saber.
Entonces, si llego yo como ciudadano a una ventanilla y la servidora pública está desayunando, el clásico lunch, ¿no? Está ahí desayunando y entonces no me va a atender hasta que termine el desayuno, o bien que me pida, oiga, pues ayúdame con el desayuno, mientras yo le adelanto con su trámite o su servicio, ¿no? O que llegues y que diga, este es mi vecino. Entonces yo como estoy en la ventanilla y como me cae mal y traemos rencillas, entonces me va a atender mal. Todo ese tipo de comportamientos hay que saberlos identificar, pero también hay que hacerle saber a la ciudadanía que debe existir sí o sí un comité de ética en las instituciones, porque esa es la autoridad que le va a dar seguimiento a todas las denuncias cuando un código de ética y un código de conducta no se respetan o se infringen. Lo dejo hasta aquí, Lucero, insisto, para no abusar del micrófono. Justo me ganaste. Sí. Yo justo les iba a hacer mención de esa parte del comité de ética. Ya tú al inicio mencionabas que mucho de esta, de por qué en el sector privado sí tienen claro esto, es porque viene del famoso COSO, ¿no? Que ahora sí que traducido al español y para quienes no están tan familiarizados con esto, en el sector público se aterrizó como el marco integrado de control interno. Y justamente dentro de esos controles internos que se debe de tener dentro de las instituciones, digamos que este marco integrado está compuesto por 5 normas. La primera habla del ambiente de control y ahí justamente es que para que haya un ambiente de control en la institución deben de tener códigos de ética, código de conducta, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero ahorita centrándonos en esta parte que es nuestro tema, ¿no? Y justamente también dentro de esto está que se tiene que contar con el famoso Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés o de Intereses. Aquí en el Estado lo aterrizan como de interés, pero en otros, a nivel federal y en otros lados es prevención de conflictos de intereses, ¿no? Pero bueno, uno u otro al final es lo mismo. Y algunos incluso lo aterrizan como simplemente Comité de Ética. Y ya no lo decía Salvador, fíjense, este comité tiene 3 funciones principales. La primera es justamente la difusión de los códigos de ética y de conducta. O sea, justamente la idea es que este comité lo conformen los propios servidores públicos de los diferentes niveles que integran al ente público y darlo a conocer, ¿no? O sea, que todos conozcan los códigos de ética y los códigos de conducta. La siguiente función principal es evaluar que realmente se conozca el código de ética, porque ya lo decíamos también, es bien bonito tener ahí, mi librito, qué bonito, y mi código de ética, pero realmente lo conoces y sobre todo realmente lo aplicas y ahí es donde empieza, porque les digo, es que las evaluaciones típicas que hacen es, a ver, dime tus principios, dime tus valores, ¿no? Y te los recito de memoria. Pero aquí el asunto es, ¿lo sabes aplicar? O sea, si se te presenta una situación en específico, ¿sabes aplicarlo? Ya lo decía Salvador ahorita. Llega mi vecino, me cae bien gordo, ¿y qué crees? Que tengo que atenderlo, ¿no? ¿Qué hago, no? Pues obviamente tienes que regirte por tu código y tu código te dice que tienes que ser respetuoso, que tienes que ser profesional, que tienes que realizar las funciones, o sea, todo lo que te corresponde, ¿no? Entonces, obviamente tienes que atenderlo. ¿Y qué crees? Que no nada más es atenderlo, sino atenderlo de forma amable, respetuosa y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver, realmente, o sea, sé cómo aplicar mi código de ética. A mí en las capacitaciones que les digo que doy, me gusta justamente hacerle este tipo de preguntas. O sea, yo les voy a ir diciendo, aquí tengo una invitada, ustedes disculparán, me gusta justamente, por ejemplo, veo los principios y les hago un pequeño examen, digámoslo así, pero realmente con casos prácticos, ¿no? Y ahí les voy poniendo ese tipo de ejemplos, ¿no? Y les voy diciendo, ¿no? Oye, tú ves que tu compañero está haciendo cosas que no son del trabajo en horario laboral. ¿Qué harías, no? Te quedas callado porque si no van a decir que qué chismoso y qué miedo, mejor no digo nada, o lo denuncio. O sea, ¿está actuando conforme al código de ética o de conducta? No, pues no lo está haciendo porque no está ocupando los recursos para lo que debe de hacer, está ocupando el tiempo en otra cosa y todo, ¿no? ¿Y qué principio, qué valor
ahora sí está, digamos, que violando, ¿no? Entonces se trata de esto, ¿no? De que realmente los hagan pensar, las hagan pensar para que realmente meditemos, porque no se trata de aprendernoslo de memoria, sino realmente de entenderlo y sobre todo saber cómo lo voy a aplicar a las funciones que yo tengo establecidas. O sea, para mi día a día, ¿cómo voy a aplicar el respeto? ¿Cómo voy a aplicar la integridad? ¿Cómo voy a aplicar la honestidad? ¿Cómo voy a, o sea, ahora sí que todo lo que incluya mi código, ¿cómo lo voy a aplicar? Entonces, de eso se trata, ¿no? De que realmente sí lo llevemos, ¿no? Entonces, la segunda función es esa, evaluar el cumplimiento. Y la tercera, ya no la decía Salvador, atender justamente las denuncias contra las violaciones al código de ética y al código de conducta que pudieran tener. O sea, si yo tengo al compañero que me está moleste y moleste todo el tiempo, ¿qué crees? Que está violando el valor del respeto. Entonces yo puedo ir con mi comité de ética y decirle, oye, ¿sabes que no está cumpliendo con el respeto? Y es importante la figura de este comité porque a lo mejor el que me esté molestando no me da para una falta administrativa, para ir y quejarme con mi órgano interno de control, pero sí me da para mi código de ética, y ahí es donde entra justamente mi comité de ética. Entonces es bien necesario, ya lo decía Salvador, tener esta figura, porque si no se queda así como que mocho, ¿no? O sea, tengo el código, pero no tengo quien esté vigilando ese cumplimiento, ¿verdad? Adelante, Salvador. Sí, tienes toda la razón, y fíjate que este ejemplo que tú pones de ese tipo de bromas laborales que se gestan del día a día por la confianza que se tienen los servidores públicos, yo creo que esa es parte fundamental tanto de estas herramientas del código de ética y código de conducta, es tratar de disminuir o de erradicar esas malas prácticas que se vienen realizando, porque antes pues no teníamos como medio de defensa los servidores públicos cuando ya te llegaba el hartazgo de que ya se pasó de la raya en estas bromas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que pararnos, por un lado, y contagiar, es decir, todo esto que acabas de mencionar de la actuación de los servidores públicos, yo creo que el objetivo es contagiar además compañeros. Y te pongo un ejemplo. Llevé una charla sobre integridad de servidores públicos al Supremo Tribunal de Justicia y asistieron magistrados, asistieron jueces y personal administrativo. Y después me encuentro el magistrado presidente y me dijo, oiga, muchas gracias, porque las personas que fueron y asistieron a sus cursos, sí logró cambiarles el chip y luego se percibe en la institución. Y le dije, pero oiga, yo lo único que hice es tal vez mostrarles algo que de pronto se pierde en el día a día del servicio público. Lo que tenemos que hacer es que nosotros mismos tenemos que contagiar. Si tratamos mal a la gente en ventanilla, pues entonces hay que cambiar y por lo menos tener amabilidad y una sonrisa, ¿no? Que si nos aprovechamos del cargo público, ¿no? Que nosotros como comisionados del CPC, de cualquier entidad federativa, llegamos y decimos, es que soy comisionado, entonces me debe dar un trato distinto. No, tampoco, porque justamente todos somos ciudadanos y en ocasiones algunos somos servidores públicos. Entonces, justamente tenemos que ver dónde lo podemos aplicar y cómo lo podemos aplicar. Pero también creo, Lucero, importante de no perder la figura del órgano interno de control, porque si no existe por lo pronto un comité de ética, bueno, pues entonces la autoridad más cercana para que pueda recibir denuncias y que las pueda desahogar es el órgano interno de control, aunque de pronto para ellos es más sencillo decir, bueno, pues aquí recibimos la denuncia, pero entonces hasta que no se conforme el código, el comité de ética, pasamos estas denuncias. Pero yo creo que la ciudadanía no debe esperar, es decir, si hay una denuncia, lo tienen que presentar, aunque sea ante el órgano interno de control, porque también recordemos que el Código de Procedimientos Civiles y Penales menciona que pues, no, las infracciones de actos de corrupción no solamente son por denuncia, sino también por oficio, pero muy pocos órganos internos de control e instituciones que hacen este tipo de
de investigación a través de oficio. Pero yo lo que sí recomiendo, sugiero a todos los, tu auditorio que te sigue semana con semana, es justamente que si son servidores públicos, revisen su código de ética y su código de conducta, la analicen bien, revisen cuáles son los valores, cuáles son los principios, y si no son servidores públicos, a lo mejor son empresarios, también hay códigos de ética en el servicio privado. Entonces, que también lo revisen, que también lo analicen, y bueno, si tienen algunas dudas, pues se acerquen a las autoridades, tanto de las instituciones privadas como públicas, para que espero que no les ahonden esa duda, sino más bien que les ayuden a resolverla, porque si no, se van a quedar igual o peor de cuando llegaron con esa inquietud. Entonces, pues lo dejaría por lo pronto ahí, Lucero, y continuamos con la charla. Bien, bien importante lo que decías, y también fíjate algo, recalcaría algo que también mencionabas casi al inicio, que decías que era importante que este código lo conocieran tanto los de adentro como los de afuera, ¿no? Y yéndonos un poco al marco integral de control interno que mencionábamos, ahí hace mucho hincapié en eso, que también tienen que conocer los externos, los proveedores, los contratistas, todos, el código de ética. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque es importante para que no tengan esa tentación de llegar y querer hacer cosas que no están permitidos dentro del ente público, ¿no? Entonces, es bien importante de verdad tenerlo bien presente, y yo algo que también les digo muy a menudo es que la integridad y la ética es como el amor, ¿no? Si no lo estamos ahí reforzando constantemente, se nos olvida, ¿no? Entonces, aquí también es importante y también les digo, ¿no? Yo les aseguro que si ahorita les estoy dando la plática, ahorita tienen bien claros sus principios, sus valores, pero si regreso en un mes, ya a muchos se les empieza a olvidar. Si regreso en 2 meses, ya algunos van a decir, creo que sí, no, y en 6 meses hasta van a dudar si tienen código de ética o no, porque así pasa, ¿no? Entonces, estos realmente son instrumentos que se tienen que estar estudiando constantemente. O sea, no podemos darnos el lujo de decir, sí, ya alguna vez los chequé y ya, ¿por qué? Porque se nos olvida, ¿no? Y desafortunadamente, si no los estamos recordando constantemente, se les va, o sea, se nos va y se nos va olvidando, y al rato ya voy tratando malmodosamente a la gente y todo, ¿no? Yo un ejemplo que les pongo mucho, y disculparán si aquí hay alguien que ahorita o posteriormente nos escuche, es el del Seguro Social, ¿no? O sea, yo se los pongo porque nos ha tocado, yo creo que muchos hemos padecido el ir al servicio médico, y digo, hablo del Seguro Social, pero creo que en cualquier ámbito del sector de salud llega a pasar eso, ¿no? Y les digo, ¿ustedes creen que no tienen un código de ética ellos? Claro que lo tienen, pero a ver, ¿es ético? O va con sus principios y sus valores, que cuando llegas ni siquiera te quieran mirar a los ojos, te malhablen, te atiendan de mala gana, casi te regañen y todo eso? Pues no, o sea, yo creo que ningún código de ética va a contemplar eso. Pero ¿qué pasa? Que no lo tienen claro, ¿no? Y siendo un sector donde yo creo que es donde más deberían de ser muy conscientes y muy empáticos con la gente, es lo que menos tienen, ¿eh? Es esa empatía, ¿no? Y todos, ¿no? O sea, desde la persona que te recibe a la entrada y te regaña porque por cómo vas, por quién vas, lo que sea, hasta la persona que te recibe tu carnet, el mismo, ya sea doctor o doctora que te atiende, también, ¿no? O sea, nada de tacto, nada, o sea, todo ese tipo de cosas, y es algo que siempre les recalco mucho, ¿no? O sea, un servidor y una servidora pública deben de tener ciertas características básicas, que entre esas está la empatía, está la comprensión, el identificarnos con la ciudadanía, porque eso es algo también bien importante. O sea, un servidor público ya está aquí, pero ese mismo servidor público le toca ser ciudadano, le toca ir a sacar una licencia, pagar su agua, pagar su luz, ir a atenderse con el doctor o con la doctora,
¿Y qué pasa, no? O sea, no podemos perder de vista, y siempre les digo, a ver, ¿cómo les gusta que los traten a ustedes? ¿Mal? ¿A gritos? ¿Con indiferencia? Pues no, yo creo que a todos nos gusta que nos traten con respeto, con empatía, que nos hablen bien, que nos atiendan de la mejor forma. Pues así como a nosotros nos gusta que nos atiendan, es como deben atender. Pero muchas veces se pierde eso, o sea, muchas veces pierden de vista esa importancia, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tienen claro justo esos valores, esos principios, esas reglas de integridad y esas conductas que tienen tanto su código de ética como su código de conducta, ¿no? Entonces, de verdad es básico tener bien claro y estarlo reforzando día con día. Adelante, Salvador. Tienes toda la razón y fíjate que algo pasa porque cuando eres servidor público, justamente actúan como lo acabas de señalar, ¿no? No tienes ese buen trato a la ciudadanía, no le das el trámite o el servicio como debe de ser, pero algo pasa que cuando te conviertes en ciudadano exiges, ¿no? Exiges que te traten bien, que no te cobren, etcétera, etcétera, todo lo que acabas de mencionar. Y entonces, ¿cómo cambiar ese chip de que cuando estoy de este lado del mostrador, actúo así, pero cuando estoy del otro lado, me tienen que tratar de una manera distinta y como que no hacen como que ese chip no lo llevan solamente cuando se ven afectados, ¿no? Y entonces, en estas herramientas de códigos de ética y de conducta, Lucero, yo creo que tú ya lo mencionaste, hay que estarlos revisando y hay que estarlos actualizando. Cotidianamente, mes con mes o bimestre por bimestre, porque a lo mejor de pronto va a haber un artículo que ya pasó, entonces ya se cumplió y ya no, a lo mejor ya no, o sucede ya muy pocas veces porque ya los propios servidores públicos ya actuaron con esos valores y con esos principios dentro de la institución. Y luego, para los servidores públicos que nos están siguiendo en esta transmisión, que también una atribución que ellos deben de exigir a la institución es que se les capacite, ¿no? Porque justamente tú mencionas, nadie conoce el código de ética, ni el de conducta, ni los valores, pero justamente las capacitaciones son para eso, para tratar de dirimir todas esas dudas que se tiene y supuestos que a lo mejor pueden suceder dentro de la institución y en esas capacitaciones pues pueden disminuir que sigan estas malas prácticas dentro de todas las instituciones que están ahí y sobre todo que las y los servidores públicos estén actualizándose en estos valores y principios, porque insisto, de pronto salimos de casa con unos valores y cruzamos la puerta del trabajo y automáticamente se nos olvida. Y yo iría un poquito más allá, tendríamos que sugerir a las autoridades educativas que desde la escuela ya comencemos con pláticas, con charlas, con alguna materia sobre códigos de ética y códigos de conducta, porque es muy complicado que ya llegues a una edad avanzada y te empiecen a hablar de valores y de principios, cuando si lo puedes avanzar desde la niñez, desde la adolescencia o en las universidades, ¿no? Entonces, yo creo que es importante de que haya alguna materia o que las propias instituciones generen que haya estas charlas de actualización, de capacitación para sus servidores públicos y que ojalá que nos toque verlo, Lucero, pero que las instituciones en un corto plazo ya tengan estas reglas de integridad muy fortalecidas a través de estas herramientas del Código de Ética y Código de Conducta. Te cedo el micrófono. Mucha razón, porque realmente creo que, y siempre lo he pensado, ¿no? Creo que gran parte del problema de que tenemos de corrupción y falta de integridad y todo esto es porque desde pequeños hace falta que se empiecen a reforzar este tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente, o sea, muchas veces
ni siquiera, o sea, llegan al servicio público y aunque pues llevamos materias que cívica y ética y cosas así, a lo mejor hoy en día pues ya todavía hasta cambiaron de nombre, ¿no? Esos son de mis tiempos, pero como que no llegan a esa parte de realmente aterrizar cómo debe de ya llevarse al ámbito profesional, ¿no? Y creo que ahí es donde está faltando mucho esta parte, ¿no? Y yo algo que les diría, digamos que como ciudadanos y ciudadanas que somos, es que cuando alguien vea que algún servidor público o servidora pública está actuando de una forma que ahora sí que a todas luces podría trastocar cualquier valor o cualquier principio, recuérdenle y díganle, seguramente tienes un código de ética y un código de conducta, no estás actuando conforme a esos códigos y yo tengo el derecho de ir y quejarme y denunciarte por actuar en contra de esos valores y de esos principios, ¿no? O sea, todos los entes públicos están obligados a tener este tipo de instrumento. Les digo, desafortunadamente, aún faltan muchos por tenerlo, pero sí hay muchos otros que lo tienen. Entonces, como ciudadanos también es una buena arma para exigir ese trato digno que deben de dar, porque ya ni siquiera les pide uno que se lo den a uno con florecitas y con maripositas, no, simplemente un trato digno, respetuoso y obviamente a la altura de cualquier servidor o servidora pública. O sea, cualquier persona que esté en el servicio público, justamente de ahí viene el término servidor o servidora pública, ¿no? Porque estamos para servir, ¿no? Entonces, ahí es donde lo primero que debe de tener uno claro para saber que tienen que actuar conforme a todos esos valores, esos principios, ¿no? Entonces, es bien importante de verdad tener en cuenta y sobre todo, ya lo decía Salvador, que haya una capacitación constante al personal, porque de verdad se olvida, o sea, son cosas que en el momento y cuando, y no me dejará mentir Salvador, cuando uno va a dar esos tipos de pláticas de integridad, de ética y todo eso, ve uno cómo las personas salen bien motivadas, de veras que salen motivadas, salen de veras que bien entregadas y bien claros de no, sí, claro, así tengo que actuar y todo, ¿no? Pero desafortunadamente pasan unos días, unas semanas y se les olvida, ¿no? O sea, regresas por cualquier cosa y ya los ves ahí enojados, gritoneándose, todos tratándose mal entre compañeros, tratando mal a la ciudadana, al ciudadano que se presenta, ¿no? Y pues realmente ahí es donde se da uno cuenta que pues creo que no está tan claro como uno cree, ¿no? Entonces, y algo bien importante también lo decía Salvador, ¿no? Tenemos que reforzar esto incluso desde casa, ¿no? O sea, los principios y los valores es algo que se aprende desde la casa. Y si nosotros no empezamos a formar a nuestros niños y nuestras niñas con los valores y los principios necesarios, cuando lleguen al ámbito laboral, ya sea público o privado, no van a ser, o más bien van a ser esos servidores públicos o esos empleados de los que nos quejamos, de los que decimos, es que estos no actúan como deben de ser. Si nosotros queremos tener de verdad personas de excelencia en todo eso, pues tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Por tratar a las personas, formar en nuestra familia todo esto para que realmente pues puedan llegar a convertirse en eso, ¿no? Mira, Salvador, queriendo y no, ya nos echamos tú y yo solitos, ya. ¿Qué le hubiéramos dejado a Iris? ¿Sí? Sí. Sí. Fíjate que lo que acabas de mencionar, yo siempre lo ejemplifico porque justamente las y los servidores públicos sí salen muy motivados porque de pronto les hace recordar lo que traen consigo, ¿no? Sus valores y principios. Pero yo siempre lo ejemplifico de que estás en un semáforo con la luz en roja, y de pronto volteas a la derecha y se pasa uno. Y entonces volteas a la izquierda y se pasa el otro. Y entonces siempre les digo, pues si ya se pasó el de la derecha y ya se pasó el de la izquierda, ¿yo por qué no? Y entonces lo que habías avanzado de estas valores, principios y reglas de integridad, de pronto se va a ir perdiendo porque vas a ir avanzando de pasarte luz roja o de llegar tarde o de salir temprano y entonces poco a poco vuelves a esas malas prácticas
que tenemos. Y sí, como mencionas, ya nos aventamos 1 hora y yo creo que nos podemos llevar toda la tarde, Lucero, de hablar de estos herramientas, de estos instrumentos, porque justamente lo que nos ayudan es a fortalecer la integridad de todas las instituciones. Y eso es lo que tenemos que ver, es decir, que no veamos, porque ya sabemos que dentro de la institución que está el reglamento, que está los lineamientos y que está esto, entonces vienen, hay que respetarlas y luego vienen los lineamientos y las reglas de integridad, los códigos, y dices, oye, es que hay mucha normatividad. Así es nuestro México. Estamos llenos de normatividad para todo porque se nos olvida, no tenemos buenas prácticas y después esas buenas prácticas las convertimos en malas prácticas, ¿no? Y justamente estos códigos lo que tratan es justamente de fortalecer esa integridad dentro de las instituciones a través del buen actuar de las y los servidores públicos, ¿no? Y sobre todo, identificar esas conductas impropias que se venían realizando y tratar de irlas erradicando, ¿no? O bien convertirlas de esas malas prácticas a buenas prácticas. Y como yo siempre les dejo como la última frase con lo que termino tal vez las charlas, ¿no? Todo está en uno. Si uno deja de hacer las cosas, podemos contagiar al demás, pero con el simple hecho de ya no hacerlo, esa mala práctica uno, con eso ya dejaste ahí el semillero de que ya estás haciendo por lo pronto tú ese bien que necesita la institución. Y no solamente la institución, porque esa institución va dirigido a la ciudadanía, y si el ciudadano, con uno que lo note, va a empezar a hablar bien de ese servidor o servidora pública y de esa institución. Porque lo que hacemos en México es que siempre nos fijamos en lo malo. Por más de que el 99.9% esté bien, siempre nos fijamos en ese 0.01 y es lo que engrandecemos. Tenemos que hacer lo contrario, de que todas las cosas buenas hay que engrandecerlas, difundirlas y sobre todo ese contagiar de los servidores públicos para que lo perciba la ciudadanía, de que dentro del actuar de los funcionarios están actuando con el bien, es decir, si ahora sí hace el bien sin mirar a quién, como bien lo decimos, pero justamente ir quitando esas malas prácticas, Lucero. Mucha razón, Salvador, y realmente es eso, ¿no? O sea, tenemos que empezar a cambiar esa percepción y lo decías, con un error que se comete en una institución, se mancha todo, ¿no? Y eso también es algo que siempre se les dice, ¿no? O sea, desafortunadamente, si 100 personas hicieron todo bien, pero una persona hizo algo mal, esa persona va a hacer que la imagen de esa institución sea una imagen negativa, ¿no? Entonces, de verdad, del lado de los servidores y las servidoras públicas, deben de crear esa conciencia de saber que no es una persona la que está actuando, sino es una institución y tienen que estar al nivel de esa institución, pero sobre todo al nivel de la ciudadanía, que es a quienes se debe, ¿no? Y del lado de la ciudadanía en general. Y siempre lo he dicho, para que haya un acto de corrupción se necesitan dos partes. Somos bien buenos quejándonos y diciéndonos, oye, es que en esta institución hicieron esto, es que el policía me pidió mordida y le tuve que dar mordida. ¿Y dónde decía que le tenías que dar mordida? Pues tú no le hubieras dado. Y muchas veces el mismo ciudadano es el que ofrece, ¿no? Y dices, no, es que sí, o sea, sí, obviamente están los valores, están los principios, tienen que seguirlo los servidores públicos, pero como ciudadanos también tenemos valores, también tenemos principios, también hay reglas de integridad que tenemos que seguir, o sea, tenemos que actuar con esa integridad, tenemos que hacer las cosas adecuadamente siempre y no nada más porque me ven, sino realmente porque es lo que me nace, porque es lo que soy, ¿no? Y si nosotros mismos damos esos malos ejemplos a nuestra familia, pues ¿qué nos esperamos, verdad? Entonces, realmente es una tarea de todos y de todas y estamos en todo nuestro derecho de exigir a los servidores y a las servidoras públicas que actúen como debe de ser, con valores, con principios, pero también nosotros debemos de hacerlo. Así como está mal que ellos nos griten y nos digan y nos maltraten, también está mal que nosotros lleguemos prepotentes, gritando de forma irrespetuosa, ¿no? Y como se los decía hace un momento, ¿no? O sea, realmente
hay que tratar a las personas en general como a nosotros nos gusta que nos traten, ¿no? Y si a mí no me gusta que cualquier persona me falte el respeto, yo no tengo por qué faltarle al respeto. O sea, eso hay que tenerlo bien claro, es de ambos lados, ¿no? Como ciudadanos también tenemos esa obligación. A veces pensamos que solamente está del lado del servicio público y no es cierto. También de nuestro lado está eso, digamos que ya por sentido común, ¿no? Comportarnos de una manera adecuada con todas las personas, porque entonces ahí yo con todas las de la ley puedo exigir ese respeto. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo respetuosa, yo estoy siendo amable, yo estoy tratando y hablando como debe de ser. Obviamente tengo todo, ahora sí que todas las armas para yo también exigir ese mismo respeto de mi parte. Entonces, de verdad, esto es una tarea de todos, lograr eso, acabar con estas malas prácticas, acabar con la corrupción y que realmente pues podamos llegar a tener el México que realmente nos merecemos todos, ¿no? Salvador, nuestra reflexión final, ¿qué te gustaría agregar? Pues mira, primero agradecerte, Lucero, por esta invitación, porque siempre son charlas amenas. Lo único que falta es el café virtual, pero es muy interesante llevar estos temas novedosos hacia la ciudadanía, ¿no? Que se enteren cómo deben actuar dentro de una institución, incluso no solamente cuando sean servidores públicos, sino como ciudadano también cómo debemos actuar dentro de una institución. Y con lo que puedo terminar y con lo que siempre digo, hay que quitarnos esa frase que traemos acarreando desde el México que yo me acuerdo, Lucero. Así se venían haciendo las cosas. Y entonces, como así se venían haciendo las cosas, tienen que continuar. Yo digo, no, siempre hay un momento en decir, pon un alto, detente, y entonces redirige esas malas prácticas a buenas, ¿no? Y hay otra frase de un medio de comunicación de que tienes el valor o te vale, ¿no? Es decir, si tienes el valor, entonces genera ese alto, redirecciona, como dicen ahí los teléfonos de pronto cuando te equivocas de dirección, ¿no? Redirecciona todo esas malas prácticas de venir haciendo las cosas como se venían haciendo y tratarlas de cambiar. Porque si cambiamos nosotros, lo que hagamos dentro de la institución automáticamente se verá reflejada en la casa con nuestros hijos o con nuestras familiares más cercanos. Y entonces, a lo mejor nosotros no lo notamos, pero toda esta gente que nos rodea sí. Y entonces ahí está nuestra labor principal como servidores públicos, pero también como ciudadanos. Agradecerte, Lucero, sabes que estoy a la orden. En cualquier otro tema, en cualquier otro mes que tú me hagas la invitación, aquí cuenta con un servidor. Muchísimas gracias, Salvador, y al contrario, ahora sí que muchas gracias por tu participación, siempre tu buena disposición y por este programa tan ameno sobre un tema que, insisto, a veces para muchos puede ser muy, ya muy trillado, pero que realmente muy pocas personas conocen a fondo y sobre todo lo aplican a fondo, que es lo importante, ¿no? Pues darles las gracias a todas las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, también a aquellas personas que posteriormente podrán vernos a través de nuestro canal de YouTube. También ya saben que nos pueden encontrar en formato de podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Apple Cast, TuneIn, iHeartRadio, y bueno, en la que ustedes gusten, ahí nos encuentran sin problema y los esperamos la próxima semana en otra de nuestras emisiones más. Y bueno, como siempre, un placer estar con todos ustedes y todas ustedes.